Ok, esta noche tenemos qué es el nacer de nuevo. Vamos a hacer la primera parte de qué es el nacer de nuevo. Estuvimos viendo entonces hace 2 semanas quién es Jesús, por qué identificábamos a Jesús como no espíritu, sino como humano y que era la gloria de Dios. Luego, la semana pasada, vimos por qué tenía que hacerse un sacrificio de sangre y Jesús fue el cordero de sacrificio por la humanidad. Y de acuerdo para cumplir la ley que el mismo Dios impuso, que tenía que hacerse con cierta relación de que el corazón era afectado. Así, hoy día tenemos qué es el nacer de nuevo. Entonces, Jesús tenía que nacer como humano porque el problema de autoridad usurpada fue entre un hombre y el enemigo del hombre. Su sacrificio en la cruz tiene dos propósitos: el vencer a la muerte y reconciliarnos con nuestro Creador. El vencer a la muerte, ¿cómo? Satanás ya no va a tener más dominio sobre nosotros, porque con el pecado de Adán estamos desde entonces condenados a morir, condenados de ir a una separación eterna, por siempre, de Dios, ir al infierno. Pero cuando Jesús muere en la cruz, se domina eso, vence a la muerte, vence a Satanás, que ya no va a tener más dominio sobre nosotros. Y la reconciliación con Dios viene por el mismo sacrificio, porque la sangre derramada, que era el requisito de Dios para el sacrificio, esa sangre entonces nos va a dar la libertad, nos va a limpiar, nos va a separar, a santificar y nos va a justificar. ¿Qué quiere decir entonces? Que al darnos la libertad, obviamente, nos libera de esa condena. Que al limpiarnos, nos purifica, luego nos separa, nos santifica, nos separa para Dios, como su cuerpo de Cristo, como su pueblo especial, y luego nos justifica. ¿Qué es la justificación? Es que nos da su puesto, su posición, y Él toma el nuestro de pecador, que nunca tuvo pecado, pero esos pecados se quedaron en la cruz por nosotros. Y cuando Él es enterrado y muere, luego es resucitado. Entonces, con la resurrección es que nos da ese poder y la esperanza a la promesa de una vida eterna. Todo esto es el plan ¿de qué? De salvación. Equivale entonces que el sacrificio de Jesús, a través de todos estos pasos, nos salva. Vayamos al libro de Isaías, capítulo 53, en el Antiguo Testamento. Isaías 53, verso 6. ¿Qué es lo que nos dice? A ver, dicho. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Todos somos sus ovejas. Jesús siempre se ha comparado como Él, el buen pastor, y los que lo seguimos somos sus ovejas. Entonces, Él es el que lleva o cargó, ¿qué? El pecado de todos, sin excepción. Llevó el pecado de toda la humanidad, sea la humanidad que lo conoce o los que no lo conocen, los que lo siguen o los que no lo siguen, los que lo rechazan, los que lo buscan o los que lo ignoran. Igualmente, el sacrificio de Él es ofrecido a todos por igual. Lo tomen o no lo tomen, está dispuesto, está entregado. Entonces, todo esto significa que el haber sido crucificado por nosotros, Él ha pagado con sangre nuestra libertad.
y regreso junto a la presencia de Dios Padre, tal como fue en el jardín del Edén. Entonces, si tenemos esta oferta, no es tonto no tomarla, es una oferta gratis, es algo que es dado en magnitud. Sin embargo, mucha gente lo rechaza. La gente, ¿sabes? Que la gente no va a ir al infierno por sus pecados. La gente no va a ir al infierno por lo que ellos hacen. No van a ser condenados por eso. ¿Cuál es la condena que van a recibir? ¿Por qué van a ir al infierno? Porque no creen. Por su incredulidad. No porque son homosexuales, no porque pecan, no porque hacen iniquidades, no porque tienen maldad en su corazón, no porque se trompean con medio mundo, no por lo que hacen ni por lo que son, sino por lo que no creen. Por la incredulidad es que van al infierno. Y este sacrificio entregado libremente, abiertamente, gratuitamente, el que la gente lo ignora y lo rechaza, están condenándose ellos mismos a caminar hacia el infierno, sin darse cuenta básicamente, ¿verdad? Vayamos a Primera de Timoteo, en el Nuevo Testamento. Timoteo está antes de Hebreos, antes de Tito y Hebreos. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 6. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. El cual, está hablando de Jesús. Jesús se dio a sí mismo en rescate, o sea, su sangre fue el pago de ese rescate. Jesús se entregó él mismo para hacer ese pago. Y ahora él viene a hacer ¿qué? Vayamos al verso 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Un solo Dios y un solo mediador. No hay otro camino, no hay otra vía para llegar a Dios, para acercarnos a Dios, para el rescate que solamente es a través de Jesús que podemos acercarnos a Dios. Amén. Entonces, pero acá nos dice al final que el único mediador es Jesucristo hombre. ¿Por qué nos dice Jesucristo hombre? Porque se hizo hombre. Jesucristo no como espíritu, Sino como Jesucristo encarnado. Exactamente. Hecho hombre. Entonces, todo esto significa que el haber sido crucificado por nosotros, Él ha pagado con sangre nuestra libertad y regreso junto a la presencia de Dios Padre. Vayamos a Primera de Pedro, hacia la derecha, después de Timoteo, después de Hebreos viene Santiago, Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18. Y 19. Primero 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no son cosas corruptibles como oro o plata, Y 19. sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nos dice entonces que fuimos, ¿qué? Rescatados. Fuimos rescatados de una manera de vivir que no tenía propósito. Porque estamos en este mundo. No sabes por qué. Si no tienes a Dios, no tienes una respuesta. Una manera de vivir que no tenía soporte.
¿Con qué fuerzas camino si soy débil? Una manera de vivir que no tenía metas. ¿A dónde voy? ¿A dónde me dirijo? Si no tienes a Dios, no tienes esa meta a dónde vas a llegar. Amén. Va a ser una meta corta de la vida en este mundo, en esta tierra solamente. Y todo esto que la recibimos, esta manera de vivir, ¿la recibimos de quién? De nuestros padres. ¿Qué quiere decir? De otras generaciones. ¿Me apego a supersticiones o me apego a tradiciones? Muchos de nosotros decimos, porque así vi lo que hacía mi familia y siempre funcionó, ¿cierto? No, espera, no me puede faltar este amuleto, me lo guardo en el bolsillo, es un amuleto de la suerte, ¿cierto? Pero nos dice aquí que fuimos rescatados de todo eso. El ser rescatado, ¿qué quiere decir? Sacado de eso, sacado de ese ambiente, de esa manera de vivir. ¿Cómo dejamos atrás todo esto? ¿Qué nos dice el verso 23 del mismo? Primera de Pedro estamos, 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Somos renacidos. ¿Qué quiere decir? Vueltos a nacer. Pero esta vez hemos nacido no en carne, sino esta vez nacemos en nuestro espíritu por la semilla de la palabra sembrada en nuestros corazones. Y esta vive en nosotros y permanece, nos dice, ¿por cuánto tiempo? Para siempre. Para siempre. Una vez que está sembrada, queda sembrada forever, para siempre. ¿De quién está hablando? ¿De quién es esa semilla? Jesús. ¿Qué nos dice el verso 21 del mismo? Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Amén. Amén. Nos dice entonces Jesús resucitó en gloria. Gloria. Resucitó de los muertos en gloria, con resplandor. Creyendo esto, entonces, ¿qué pasa? Esa es la fe que trabaja en cada uno de nosotros. El poder que se manifiesta a través de su palabra. Amén. Amén. Vayamos a una historia en el libro de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo 9:9. Veamos qué es lo que pasa aquí. Vayamos Mateo 9:9 primero. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Ok. Tenemos entonces Mateo, en el libro de Mateo, nos está contando que Jesús pasó por allí y lo llamó. Y no pierda esta hoja de Mateo porque vamos a regresar aquí enseguida. Vamos a hacer un paralelo entre lo que dice Mateo y la misma parte que nos comenta en el libro de Lucas, el tercer libro, Mateo, Marcos, Lucas 5 creo que es, Sí. 5, 27. 27 y 28. Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. 27 y 28. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Ok. Nos está contando Mateo, el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas, nos está contando de la misma historia. Pero en una historia lo llama Mateo y en la otra historia lo llama Leví.
¿Qué pasa? ¿Es la misma persona? Sí, es la misma persona. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, recordamos, y este hombre, Mateo, está cobrando los impuestos durante la invasión romana a cada hombre de negocio, a cada persona pública, porque nos dice que estaba sentado en el banco de los tributos. Se suponía de que en esa época ponían una mesa tipo stand o tipo booth, tipo kiosco o algo así, en donde hacían lo que tenían que hacer, la transacción que tenían que hacer. Era un sitio público en donde cobraban los impuestos o los tributos públicamente. Mateo es el nombre en griego y Leví es el nombre en hebreo, pero es la misma persona y es la misma historia. Estamos viendo entonces que en el libro de Mateo nos dice de que estaba sentado en este sitio y pasa Jesús y lo llamó y él se levantó y lo siguió. Y en el libro de Lucas nos dice que este hombre es un publicano, que es publicano es aquel que cobra públicamente los impuestos, recaudador de impuestos. Estaba en su caseta en la calle. ¿Qué nos dice el verso 29 de Lucas 5? Y Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Ok, entonces nos dice que un banquete grande, una fiesta, una comilona, ¿verdad? ¿Le hizo a quién? A Jesús. A Jesús. ¿Y quiénes estaban en esta reunión? Los publicanos. Había publicanos, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Qué nos dice la historia? Y había compañía de publicanos y de otros que estaban en la mesa con ellos. Ok, entonces nos dice que había gente de diferentes profesiones y oficios. ¿Por qué? Porque dice publicanos y otros. Vayamos al libro de Mateo 9. ¿Y qué es lo que nos dice Mateo 9:11? Perdón. Sí. Pero espérate, no has leído entonces el 30. ¿Leímos el verso 30? No. Ok, leamos el verso 30 de Lucas primero. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Ok, nos está diciendo más gente que habían presentes. ¿Quiénes eran? Pecadores. No, lee. Todos eran pecadores. Y los escribas y los fariseos murmuraban ¿quiénes? contra los discípulos diciendo: ¿Quiénes? ¿Estás nombrándolos? escribas Ya. ¿Quién más? y fariseos. ¿Quién más? ¿Qué dice? Los escribas y los fariseos, ¿qué pasa? Murmuraban contra los discípulos. ¿Contra quiénes? Contra los discípulos. Entonces, ¿quiénes estaban ahí? Los discípulos. También, ¿viste? Más gente aparece. Hay que leer con cuidado. Discípulos. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Ok. Estamos entonces en el verso 30 de Lucas. Vayamos al libro de Mateo, en el capítulo 9 y verso 11. ¿Qué nos dice? Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Ok. Entonces tenemos los publicanos, tenemos los escribas, los fariseos, que son los que están criticando a los discípulos, y tenemos a Jesús, porque el banquete fue hecho para él, ¿cierto? ¿Ok? Amén. Amén. Todos los grupos de personas que habían ahí, la variedad de la que nos dice Lucas, diferentes oficios,
diferentes profesiones, diferentes actitudes, diferente ubicación en la sociedad. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, en el verso 9 de en el verso 11 de Mateo 9, cuando dice que los fariseos están haciendo ¿qué? Están criticando, ¿cierto? Así es. Están criticando a quiénes? A Jesús y a sus discípulos, Ujú. o sea, a Jesús y a sus seguidores. ¿Qué cosa dicen? ¿Por qué? ¿Cómo lo critican? Están diciendo que se mezcla con publicanos. Se está y pecadores. mezclando con gente pecadora. ¿Y Ya. quiénes son los que critican? Los fariseos. Los fariseos. ¿Qué quiere decir? Que los fariseos, ¿quiénes eran los fariseos? Eran los doctores de la ley. Los doctores de la ley. Un doctorado, Ujú. estás arriba en la parte científica, en la sociedad, eres una persona, una autoridad respetada, etc. Ahora, los fariseos, ellos de por sí, como conocedores, así entre comillas, conocedores de la ley, se sentían muy sobre el resto de la sociedad. ¿Qué quiere decir? Que miraban hacia abajo a los otros. Ellos no se juntaban con cualquier persona. ¿Por qué? Porque decían, la ley de Moisés nos habla de criaturas limpias y inmundas o comunes o impuras. Ujú. Ellos se separaban como tales, Ujú. limpios, y el resto, los pecadores, no podían mezclarse con ellos. Así los fariseos se convierten en ¿qué? Lo que conocemos hoy día. ¿Qué son? Cuando la gente está pegada a la letra, ¿qué es lo que decimos que son? Religiosos. O legalistas. Legalistas. Y tenemos que tener cuidado, porque cuando decimos que la palabra dice tal cosa y que debemos cumplirla de esta manera, nos convertimos en legalistas. Amén. Entonces los legalistas o los fariseos eran siempre críticos, jueces del resto del mundo. ¿Qué nos dice el verso 12? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Amén. ¿Qué pasa entonces cuando una persona está en perfecta condición? ¿Visita a un doctor? Cuando estás en perfecta condición física. No visitas a un doctor. El enfermo busca al médico, obviamente. ¿Para qué? Para buscar sanidad, para buscar mejoría. La gente busca a Dios ¿cuándo? Cuando lo necesita. En necesidad, en quebrantamiento, en debilidad, a punto de desplomarse o a punto de morirse, ¿cierto? Es cuando solamente nos acordamos de Dios. ¿Y qué nos dice el verso 13? Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino pecadores al arrepentimiento. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Jesús. ¿A quién le habla? A los fariseos. A los fariseos, a los legalistas, que son los críticos. Entonces le está diciendo, aprender, ve y aprende, como diciendo, mira y estudia. Uh-huh. ¿Qué? Se supone que tú eres estudioso de la palabra, ¿cierto? Uh-huh. Que tú ya la sabes, porque ellos se daban que son doctores y que sabían ya toda la interpretación. Entonces Jesús le dice, anda a las escrituras y estudia, escudriña. ¿Qué? ¿Qué es lo que dice? Porque Jesús nombra la parte del Shema,
que está en Deuteronomio 6:6. O también lo dice Oseas, creo que es, pero sí, Oseas 6:6. En Shema 6:4 empieza y 6:8, todo esto. ¿Qué es lo que dice entonces? Misericordia quiero. ¿Qué es misericordia? Amor. Amor quiero. Y no sacrificio. Vayamos al libro de Oseas en el Antiguo Testamento para verlo directamente de ahí. Hacia el final, pasando Daniel, pasando junto a Amós. No, espérate, Daniel y Oseas, sí. Oseas 6:6. ¿Qué nos dice Oseas? Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Ahí está. Misericordia, o sea, quiero amor y no sacrificio. ¿A qué se refiere esto? Se refiere entonces que Dios no quiere nada externo o físico, nada en lo natural, ningún esfuerzo tuyo, no quiere. ¿Qué es lo que quiere? Ese amor. ¿De dónde viene ese amor? Viene de adentro, viene del corazón, de adentro hacia afuera. Eso es lo que le importa a Dios. Entonces, los fariseos creían que eran ellos justos, que eran puros, rectos puros ante Dios, exactamente, que eran puros, y que estaban en un sitio especial. Como líderes se consideraban de más valor que el resto de la gente. Inclusive no se juntaban con cualquiera. Por eso es que criticaron en esta reunión a Jesús y sus discípulos. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Jesús aquí? Que Él no quiere nada externo, sino solamente el amor. El amor real. ¿Qué nos dijo Jesús? ¿Cuál era su mandamiento principal? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Amor. 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 No y esa es la insignia del cristiano. Y no sacrificios. Y no sacrificios, exactamente. Esa es la insignia del cristiano, el amor. El amor de Jesús en nosotros y que lo entregamos a quien tenemos enfrente. Amén. Vayamos al libro de Romanos. Después de los 4 evangelios viene Hechos y Romanos. En el Nuevo Testamento. Romanos 3 y verso 10. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno. Ok. Entonces, vimos que los fariseos se creen ser justos. Vamos a seguir ahí todavía, no cambies. Se creían ser justos delante de Dios, pero por sí mismos, porque Jesús todavía no había muerto. Se creían estar rectos en un camino recto ante Dios. Entonces ellos mismos ponían su propia justicia ante Dios. Y estamos viendo que eso es errado, no está bien, porque aquí en el Romanos 3:10 nos está diciendo que no hay nadie por naturaleza humana, la naturaleza adámica, la naturaleza con que nacemos, no hay nadie justo. Nos convertimos en la justicia de Dios por Jesús. Amén. Entonces, mientras estos están viendo en su naturaleza, No material. o sea, en lo que es lo normal en el corazón de un humano, sin haberse entregado a Jesús, porque Jesús es el que nos da esa pureza, esa rectitud, esa justicia, no por nosotros, nuestra naturaleza no es así. Entonces, nos está diciendo que por esta naturaleza humana, los fariseos creían estar en lo correcto, estar recto. Ok, ¿qué nos dice el verso 11? No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El entender, ¿con qué entiendes tú? ¿Qué involucra el entender? La mente. La mente. Ok.
Cuando en el Génesis se refiere, en el Antiguo Testamento en general, se refiere al alma viviente, se refiere a la naturaleza humana, al hombre. Entonces la naturaleza o alma, y ahorita estamos viendo que estás leyendo en el 11 que no hay quien entienda, o sea, quien use su mente, ni hay, ¿qué más? Ni hay quien busque a Dios. Quien busque a Dios. ¿Con qué lo buscas tú? Con corazón. Con tu corazón, con tu voluntad. Con tu espíritu. ¿Ok? Entonces, buscamos a Dios con nuestro corazón voluntariamente. ¿Y qué nos dice el 12? Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos se depravaron. Por eso es que con Jesús nos encamina nuevamente. Vayamos a Mateo 22. Regresamos al libro de Mateo, el primero del Nuevo Testamento. Mateo 22 y verso 37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Ahí están ustedes. Ok, aquí vemos entonces. Corazón. Jesús está dando una cita otra vez de Shema, en Deuteronomio 6 nuevamente, que dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón. Aquí lo vemos. ¿Qué más? Toda tu alma. Con toda tu alma, tu naturaleza. ¿Y qué más? Con toda tu mente. Tu mente. Están los 3 puntos de los que criticó en los fariseos. Cuando los fariseos estaban creyendo, estaban criticando a Jesús y a sus discípulos, y están creyendo ellos que son rectos, que son justos, que están en un nivel más alto que el resto del mundo. Y no es verdad, les está declarando que no es así. Entonces vemos en Romanos, hemos estudiado que los fariseos estaban errados, y nos está mostrando lo mismo que en el Nuevo Testamento, a través del apóstol Pablo. Romanos nos dice que en el Antiguo Testamento, a través de la ley, en Deuteronomio, nos dice, y lo que Jesús está haciendo recordar en Mateo 9. ¿Quién es René? Hola. Hola. No me escucha. Hola. No me escucha. Bueno, entonces, estamos reafirmando lo que desde un principio Dios dio en su ley a través de Moisés. Amarás a tu Dios con tus 3 partes de tu ser: la mente, el alma y el corazón. Tus fuerzas, tu inteligencia, tu cuerpo, tu corazón, tu voluntad, tu espíritu, todo está involucrado en ti. ¿Para qué? Para rendirte a tu Dios. Amén. Pero recordemos una cosa, y que estamos en Mateo 9, recordemos la última palabra de ese verso que nos está diciendo, cuando Jesús, o sea, esta historia de qué trata, del llamamiento a Mateo, en donde pasa Jesús, lo llama, Mateo deja todo y lo sigue. Y después, Mateo mismo prepara este banquete, llama a toda esta gente y se encuentran y encaran a todos estos pecadores, somos todos pecadores, a toda esta clase de gente de diferentes oficios, y
Jesús les habla y les aclara qué es lo que busca. Busca amor, no sacrificios, no cosas externas, sino el amor, busca el corazón. Porque en la última parte del verso 13 nos dice, porque no he venido a llamar a justos. ¿Y quiénes se llamaban justos? Muy bien. Los fariseos se llamaban justos. Entonces, no he venido a llamar, si tú te crees justo, tú no necesitas Salvador, porque ya tienes tu propia justicia. Vamos a ver si Dios lo reconoce, por supuesto que no, porque el único limpio que ha sido justo y que nos da su justicia es Jesucristo, a través del sacrificio. Entonces nos dice, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al resto, a todos, a toda la humanidad, porque toda la humanidad somos pecadores, acuérdense. Y, ¿qué más dice? ¿Para qué? Llama a los pecadores al arrepentimiento. ¿Qué quiere decir arrepentimiento? El arrepentimiento, entonces, primero que viene a buscar a los pecadores, como dice, a los enfermos. Por eso hace ese paralelo. El sano no busca un médico, sino el enfermo. Entonces, él es el doctor, él es el médico, viene a salvar, a llamar a esos pecadores al arrepentimiento. ¿Por qué? El arrepentimiento es el camino que va a quebrantar su corazón, que va a abrir el entendimiento, que va a hacer que el corazón reciba la verdad y la luz que Jesús está proponiendo. ¿Cuál es? Entonces, primero veamos qué es un arrepentimiento. Viene del verbo arrepentir. ¿Qué quiere decir arrepentir? Una decisión de no lo vuelvo a hacer. Pesar o mortificación, nos dice el diccionario. Es un pesar o una mortificación por algo que se ha hecho, que se ha dicho o se ha dejado de hacer. ¿Quién se arrepiente? El que cambia de opinión. El que tiene una mentalidad renovada, es el que se arrepiente. En griego quiere decir un cambio de mente, o sea, un cambio de pensar. Y en el hebreo es shuv, que quiere decir volver. Volver. Si tú estás caminando en este sitio, te vuelves, te das la vuelta. Dejas atrás el pecado. Entonces, esta palabrita así de simple, shuv, del hebreo, veamos qué nos dice en Números 23:19. El cuarto libro del Antiguo Testamento. Números 23:19. ¿Qué nos dice? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ok, ahí nomás. Entonces, ¿por qué siempre escuchaba esto y no lo entendía? Pero ahora sí lo entiendo. ¿Por qué? Porque dice, Dios no es hombre para que mienta, o perfecto, porque el hombre por naturaleza adámica es mentiroso. Pero tampoco es hijo de hombre, o sea, de lo mismo. No es hijo de hombre para que se arrepienta. Estamos viendo que es arrepentimiento. No tiene necesidad. El arrepentimiento es volver y dejar atrás el pecado, en el hebreo. Pero si no tiene pecado. Exactamente. Entonces, si es alguien que no tiene pecado, obviamente no tiene pecado, es limpio. Jesús vino limpio. Se hizo hombre, pero sin pecado. Entonces no tiene ningún pecado que arrepentirse. Por eso dice, no es hombre natural, adámico, para que mienta, porque no tiene en sí esa naturaleza, ni tampoco de alguien que tenga un arrepentimiento, o sea que no va a dejar atrás ningún pecado, porque no existe en él, no tiene en él. Bueno, aquí fue bien claro esa palabra shuv, que es arrepentimiento en el hebreo. Y
veíamos entonces que en el verso 13 de Mateo 9, que nos dice que Él ha venido para llamar al arrepentimiento a los pecadores. ¿Qué nos está diciendo entonces? Que a todos, porque los pecadores somos todos los humanos, que todos, sin excepción, tenemos ahora la oportunidad de girar y dejar atrás el pecado. Amén. Con Él, por Él y en Él seguimos con la cara frente a Dios, sin tormento, sin vergüenza, sin tener que esconder nada, Amén. limpios y sin mancha, porque Él nos está dando su puesto. Amén. Y para terminar, vayamos a Proverbios 8:17. Bueno, me falta decir dos partes ahí. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. El 19. Ya, sí, pero no, estamos enfocando en la primera parte. Ya, Ok. Vayamos a Proverbios 8:17. ¿Qué nos dice Proverbios 8:17? Y esto es lo que Dios nos hace pensar después de lo que hemos leído de Mateo, del llamado de Mateo y cómo Jesús está enfocando eso. ¿Qué nos dice el Proverbios 8:17? Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Ok, en la versión de internacional nos dice, a los que me aman les correspondo. A los que me buscan diligentemente me doy a conocer. ¿Qué quiere decir? Me encuentran. Y eso sabemos, porque Mateo 7:7 nos dice, aquel que busca, lo encontrará. Aquel que toca, se le abrirá la puerta. Amén. Amén. Y Él está dispuesto a encontrarse con aquel que de corazón lo llama. Amén. Gloria a Dios. Amén.